Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. ¿Ya lo tienen? ¿Qué les parece si ahora comenzamos leyéndolo todos juntos? ¿Va? Decimos 1, 2, 3. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Como ustedes podrán darse cuenta, este párrafito con el que Pablo comienza su carta, en este párrafo Pablo está hablando acerca de los dones de gracia que Dios nos ha dado para salvación a través de Cristo. Los dones para salvación, o sea, la gracia para salvación que Dios nos ha dado. Y aquí viene un resumen, diríamos, de todo lo que tiene que ver con esos dones para salvación. ¿Por qué Pablo pensaría en hacer este pequeño resumen antes de escribir todo lo que resta de la carta, en donde Pablo pues mayormente regaña, llama la atención o corrige a los corintios? Los corintios estaban cometiendo muchos errores, ¿no? Muchos pecados, desviaciones, divisiones en la iglesia. Y antes de que Pablo corrija todo lo que él sabía que había en la iglesia, todo lo que le habían informado, les lanza en este parrafito un resumen de todo lo que tiene que ver con la gracia salvadora de nuestro Señor. ¿Por qué? Yo estaba pensando, ¿por qué hace Pablo eso? Bueno, porque lo que necesita un creyente para avivarse y para comenzar a hacer las cosas bien, para dejar de hacer lo malo, es recordar esa gracia salvadora, saberla, conocerla, recordarla. Y por eso Pablo se encarga de hacer este resumen. Hoy vamos, hermanos, a recordar todos esos puntos, todos los aspectos que tienen que ver con la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Les parece bien? Y vamos a tomar como ejemplo este párrafo, como base este párrafo. Comenzamos en el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Y por qué da gracias Pablo? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vamos a desglosar estas verdades que están aquí. Primero, ¿por qué da gracias Pablo? Por la gracia de Dios. Defínanme por favor gracia, porque ya se la saben. Un regalo que no merecemos. ¿Qué más? Que no podemos obtener de ninguna manera, que no merecemos y no podemos obtener. Y Dios nos lo da. Es algo que tú y yo no podríamos obtener de ninguna forma. No podríamos comprar ni merecer. No hay mérito alguno que alcance para merecer la gracia de Dios. Entonces es algo que Dios da como un regalo. Pero también parte de la definición de gracia, que no me han dado, pide una respuesta. La gracia siempre nos hace responder. El que recibe gracia, ¿qué sucede? Y por eso Pablo da gracias, porque es casi la misma palabra griega, gracia y gracias, dar gracias. ¿Eso qué quiere decir? Que el que recibe gracia da gracias, vive agradecido. Fíjense nada más. Por eso dice la Escritura, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? En Cristo Jesús, que demos gracias, porque el que recibe gracia da
gracias. Y por eso Pablo dice, doy gracias siempre a Dios por ustedes. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que recibieron. Entonces ese don, ese regalo inmerecido que no puedes obtener de ninguna manera, Dios te lo ofrece. Pero vean lo que sigue, que os fue dada. Esa gracia ya te fue dada, voz pasiva, o sea, tú no hiciste nada para recibirla. Lo único que hacemos nosotros es creer, pero todo el trabajo lo hace Dios. Y Él nos da esa gracia, pero vean, ¿a través de quién? En Cristo Jesús. La gracia de Dios no podemos recibirla de ninguna otra manera. No hay ninguna otra fuente para recibir la gracia. Solamente hay una fuente para la gracia de Dios: Cristo Jesús. Queda muy claro. No hay ninguna otra manera de obtener esa gracia, de poder recibirla gratuitamente, sino a través de los méritos de Jesús. Y por eso dice Cristo Jesús. Ya sabemos que cuando menciona aquí Cristo se refiere a el ungido. Y cuando hablamos del ungido, estamos hablando de esa encomienda que el Padre le dio a Jesús, la encomienda de salvación. A través de los méritos de Jesús es que nosotros tenemos esa gracia. Nos queda claro, ¿verdad? No hay ningún otro medio para recibirla, sino a través de Cristo Jesús. Él fue el que vino a este mundo. Él fue el que vivió una vida perfecta. Él fue el que murió en la cruz en un acto de sustitución. Él fue el que resucitó. Él es quien vendrá. Es a través de Jesús que recibimos esa gracia. Hasta aquí nos queda claro, ¿verdad? No estamos diciendo nada que no sepamos. Ok, seguimos adelante. Porque el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Nos está dando una explicación de cómo es que recibimos esa gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo es que la recibimos? Dice, habiendo sido enriquecidos en todas las cosas. En todas las cosas fuimos enriquecidos en Él. Vamos a ver, en todas las cosas. Eso quiere decir, por eso debemos pedir carros, por eso debemos pedir casas, por eso debemos pedir una cuenta en el banco, porque la bendición de Dios se ve a través de las cosas en las que Él nos enriquece. Él nos enriquece en todas las cosas. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Cómo debemos interpretar todas las cosas? En base al contexto. Ya hemos aprendido esto, ¿no? Es lo que estamos aprendiendo en Aprendiendo Juntos, que cada palabra que leamos la tenemos que interpretar de acuerdo a su contexto inmediato. Aquí no se refiere a cualquier cosa, a todas las cosas, se refiere a todas las cosas que tienen que ver con la gracia. Y en este caso, la gracia salvadora. Todas las cosas que tienen que ver con la gracia salvadora, en ellas que hemos sido enriquecidos. Somos ricos en eso. No dice seremos ricos, Dios te dará. ¿Dice eso? No. Fuisteis enriquecidos. Es un acto que ya sucedió, fuiste. Este anauristo es una acción que ya fue terminada, una acción puntual. Tú ya fuiste enriquecido cuando el día que creíste. Fuiste enriquecido en Él. Todas las riquezas de Dios te fueron dadas en Cristo. Estamos hablando de riquezas espirituales. Estamos hablando de gracia salvadora. Eres rico, millonario en Dios. ¿Para qué andas buscando cosas materiales? Ya eres millonario y has sido enriquecido. Ahora en Él. ¿En qué has sido enriquecido? Hermano, ¿en qué consiste esa riqueza que has recibido? En toda palabra y en toda ciencia. Esa es la riqueza que Dios ya te ha dado. ¿Eres rico en qué? En palabra.
Toda la palabra que necesitas está aquí. Toda la palabra que necesitas para esta vida, para conocer la gracia salvadora, está ahí. Esta es la mayor riqueza. Y esa palabra te da ¿qué? El conocimiento, la ciencia. Todo lo que necesitas saber ya está en la palabra. Por eso eres rico en palabra. Y al ser rico en palabra, eres rico en conocimiento. Todo el conocimiento que necesitas saber para que conozcas la gracia salvadora de Cristo, ha sido enriquecido con eso. El creyente, hermano, los creyentes debemos ver la palabra como una riqueza. Cada vez que vamos a estudiarla, por eso oramos. Cada vez que la vamos a estudiar, Señor, gracias por tu palabra. No adoramos la palabra, no, adoramos al Dios de la palabra y apreciamos que la dejó para nosotros como una riqueza, como un tesoro. La palabra es un tesoro, es una riqueza que nos lleva al conocimiento de Dios. Somos ricos en conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo a través de, esa es la mayor riqueza del creyente. ¿Ok? Hemos sido enriquecidos en todas las cosas que tienen que ver con la gracia. ¿Por qué? Porque hemos sido ricos en palabra y en ciencia. Y recuerden, no dice serán ricos. Cuando lleguen al cielo en las calles de oro y mar de cristal serán ricos. No, los creyentes ya hemos sido enriquecidos. Voz pasiva, no es algo que trabajamos, se nos dio una riqueza, la palabra y la ciencia. ¿Qué les parece eso? Todo lo que necesitas para conocer a Dios y su salvación ya está ahí. Dios está enriquecido con eso. Seguimos adelante. Vean cómo estamos viendo todas las cosas que tienen que ver con la gracia salvadora. Versículo 6. Esto es algo con lo que ya estamos familiarizados por haber estado estudiando Primera de Juan, en el párrafos anteriores. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. A ver, porque ya te la sabes. ¿A qué se refiere aquí con el testimonio acerca de Cristo? El testimonio acerca de Cristo. A ver, yo voy a ayudar con unas preguntas. ¿Quién dio ese testimonio? Dios. ¿En dónde lo dio? En el cielo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios dio testimonio de Cristo. Ese testimonio ya lo dio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es lo que contiene ese testimonio? Bueno, ¿por qué tendría que venir el ungido de Dios? ¿Cuándo tendría que venir? ¿En qué circunstancias vendría? ¿Qué haría cuando vendría? ¿Qué sucedería con él? ¿Lo matarían? Luego resucitaría, luego ascendería y luego regresaría. Todo lo que tiene que ver con el Cristo es el testimonio que Dios ha dado acerca de Cristo. Ese testimonio que Dios ya dio acerca de Cristo, ¿qué sucede con ese testimonio? En ese testimonio dice, hemos sido confirmados. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En ustedes ha sido confirmado ese testimonio de manera personal. ¿Qué significa que ese testimonio ha sido confirmado en nosotros? Cuando fuimos salvos, ese testimonio se confirmó en nosotros, se firmó en nosotros. Les voy a decir el significado de esa palabra confirmado. Es la palabra bebaio, que significa hacer firme, establecer, asegurar. La idea de esta palabra se refiere a garantizar la entrega de algo de lo cual ya se había pagado un adelanto. Ese es el sentido del uso de esa palabra. Se refiere a garantizar la entrega de algo de lo cual ya había sido pagado un adelanto.
Jesús pagó ese adelanto en la cruz. Ahora, si tú crees, ¿qué sucede? Recibes eso. Eso se confirma en ti. El testimonio acerca de el Cristo es confirmado en el creyente. Esa promesa de salvación que Dios dio a través de su Hijo, ahora esa promesa es confirmada en aquel que cree. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ese adelanto que ya había sido pagado por Jesús se vuelve real en la vida del que cree. Regalo de gracia de Dios. ¿Seguimos leyendo? ¿Vamos bien? 7, la parte A. De tal manera que nada os falta en ningún don. Está explicando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Nada os falta. De tal manera, de modo que nada os falta. Esta palabra está muy interesante, porque cuando uno la estudia, ¿verdad? Qué palabra tan interesante. Nada os falta es la palabra ustereo, que significa sin el no, ¿no? Dice no, nada os falta, sin ese nada. La palabra ustereo significa llegar tarde, ser último, estar detrás. O sea, cuando llegas a la cola, llegaste tarde, fórmese a la cola, a la cola, a la cola. Llegar tarde, formarse hasta atrás de la fila. Pero cuando dice nada, o sea, no les falta, ¿qué está diciendo? Ustedes no han llegado tarde, no son los últimos, no están detrás. Ustedes no han sido, y como está en voz pasiva, significa ustedes no han sido puestos detrás de nadie. Ustedes no llegaron tarde a la repartición de los dones. No llegaron tarde. Si ustedes han creído, si ustedes tienen la gracia de Dios, entonces ustedes tienen todos los dones de gracia. No llegaron tarde a la repartición de dones, de los dones de gracia. Todos los dones son de gracia. Ahora, lo primero lo que salta aquí a nuestra mente es ¿a qué dones se refiere aquí? A los dones de 1 Corintios 12. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? No, esos son los de Gálatas. Los dones del Espíritu de Corintios, ¿qué es? 12, ¿no? Ajá. Lenguas, diversos géneros de lenguas, milagros, sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, ¿qué? No, ese es de Romanos. Interpretación de lenguas, sí. Lenguas e interpretación de lenguas. Son 9 los dones del Espíritu. Se refiere a esos dones, dice, no llegaron tarde a la repartición de dones. Ustedes tienen los 9 dones del Espíritu. ¿Se referirá aquí en este pasaje a esos dones del Espíritu? No, porque estamos hablando en el contexto de gracia salvadora. ¿A qué dones se refiere aquí? Dice a que no llegamos tarde a la repartición de ninguno de los dones de la salvación. ¿Cuáles son los dones de la salvación? La fe salvadora, la vida eterna, ok, pero ¿qué más? Justificación, santificación, regeneración, redención, sustitución, adopción, reconciliación, regeneración. Todas esas palabras teológicas, ¿verdad? que están en la Biblia, todas ellas, y que describen los dones de gracia que recibimos cuando creímos. ¿Qué es la sustitución? Saber que Él murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Ese es un don. ¿Qué más? Después de la sustitución, la redención. ¿Qué significa redención? Él en la cruz pagó el precio de nuestro rescate. Si nosotros entonces creemos en Él, ¿qué sucede? ¿Qué recibimos?
Justificación. ¿Qué es justificación? Que Dios nos ve justos, nos hace justos delante de Dios, aunque no lo seamos. No somos justos, pero Jesús nos hace ver justos delante del Padre. ¿Qué otra? La adopción. ¿Qué es? Que somos hijos y por lo tanto herederos. Si somos hijos, somos herederos. ¿Qué más? Regeneración. Nos da su Espíritu Santo para hacer nuevas criaturas. Un cambio total de vida. Una cosmovisión diferente. Ya no perseguimos lo terrenal, perseguimos lo eterno. Eso es regeneración. Y todos esos son dones de gracia que recibimos cuando creímos. Y no nos faltó a ninguno de los creyentes, no nos faltó uno solo. No llegamos tarde a la repartición de dones. Todos los dones de gracia los recibimos. ¿Cuándo? El día que creímos. ¿Ok? ¿Seguimos? 7b. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver eso con los dones de gracia? De salvación. Tiene que ver, hermanos, con el cambio de cosmovisión que tenemos. Porque antes de estar en Cristo, ni siquiera sabíamos que Él va a venir otra vez. No teníamos un temor reverente hacia Él. O algunos sí tienen temor de la venida, pero un temor de miedo, y deberían tenerlo. Porque los que no están en Cristo, ese día lo van a sufrir con temor y temblor. Pero los que estamos en Cristo, los que hemos recibido los dones de su gracia, ¿cómo esperamos su venida? Esta palabra esperando es la palabra apexdechomai, que significa aguardando ansiosamente, como diciendo, ya ven Señor Jesús, como dice el Apocalipsis. Sí, ven Señor Jesús. ¿Cómo esperamos la venida los que hemos recibido gracia? Ven Señor, ven. Si no estuviéramos en la gracia diríamos, no vengas. Va a ser un día terrible para los que no están en Cristo. Pero para los que estamos en Cristo, ¿ya? Esperamos con ansias su venida. Es un cambio de cosmovisión. Eso es por la gracia. La gracia hace que tengamos un cambio de cosmovisión y ahora esperamos su venida, la anhelamos. De otro modo la temeríamos, pero ahora la anhelamos. Versículo 8, ya estamos por terminar. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender esto, ¿no? Esto es necesario entenderlo bien, para ver que veamos la riqueza que tiene. Dice, el cual también, o sea, ¿quién también? ¿A quién se refiere? ¿A quién está hablando aquí? A la gracia de Jesucristo. Entonces se refiere a Jesucristo. Él, cuando dice el cual también, se refiere a que nuestro Señor Jesucristo nos confirmará, os confirmará. Es la misma palabra que está acá arriba, que decía, ha sido confirmado en vosotros el testimonio de Cristo. Es la misma palabra. Él os confirmará, bebaío. Pero allá se refiere a que ese testimonio fue confirmado en nosotros. El testimonio de Jesús el Cristo fue confirmado en nosotros para nuestra salvación. Pero aquí dice que Jesús nos confirmará a nosotros. Él nos confirmará, o sea, garantizará la entrega de nuestra salvación. Él se encargará de garantizar esa entrega. Hace rato estábamos platicando con los directores de Aprendiendo Juntos, que Dios no garantiza que ya no pequemos. Él no va a preservarnos para que ya no pequemos. Seguimos siendo pecadores, seguimos pecando. ¿En qué nos preserva? Él preserva nuestra salvación. Y dice aquí, hasta el fin.
Él os confirmará hasta el fin. En ese día final, hasta el fin se refiere a el fin de un proceso, el cumplimiento de un propósito. Cuando Dios haya cumplido su proceso, su propósito y diga hasta aquí, hasta ese fin, ese día del fin, hermanos, Él nos confirmará. Tiempo futuro. El tiempo futuro es la forma más fuerte de asegurar algo en el idioma griego. Dios está asegurando. Jesús los confirmará, o sea, garantizará la entrega de su salvación en el fin. Vean lo que sigue. Para que seáis. Lo que pasa es que esas palabras no están en el original griego, no están en el griego, para que seáis. Simplemente se lee, el cual también os confirmará hasta el fin irreprensibles. ¿No está mejor así? Él nos confirmará hasta el fin irreprensibles. O sea, el Señor garantizará que ese día final nosotros lleguemos ¿cómo? ¿En qué condición llegaremos a su presencia? ¿En qué condición, hermanos? Irreprensibles. Siendo pecadores. Somos pecadores. Si fuera por nuestros pecados, hermanos, llegaríamos a su presencia con temor y temblor, pero por su gracia, ¿cómo nos vamos a presentar? Cristo nos va a presentar como irreprensibles. Irreprensibles es una palabra que significa que no puede ser llamado a rendir cuentas. Oh, tantas cuentas pendientes, cuánto pecado hay en nosotros. Y ese día Él garantizará por gracia que nos entregará al Padre irreprensibles. Increíble. Esto es maravilloso. ¿Cuándo sucederá esto? En el día de nuestro Señor Jesucristo. El día que Él venga. Cuando Él determine venir, nos presentará delante del Padre irreprensible. Tenemos garantizada la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias a Dios. Nos confirmará hasta el fin irreprensibles. Gracias por. Qué precioso. Y veo lo que dice el 9. Fiel es Dios. O sea, fidedigno, digno de confianza. Fiel es Dios, créele a Dios lo que está diciendo. Si tú has creído en el nombre del Hijo de Dios, por eso decía el estudio de la semana pasada, ¿verdad? Debes saber que tienes vida eterna, por supuesto, lo sabemos, porque hemos creído, sabemos que Él nos confirmará irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Y luego vean lo que sigue diciendo en el 9, por el cual, o sea, por el cual es la preposición día griega que significa a través de Él, a través de Jesús. ¿Qué sucede? Digo, a través de Dios, más bien, a través de Dios el Padre, fuimos llamados ¿a qué? Fuimos llamados, hermanos, a la comunión con su Hijo. Ahora entendamos esto. Hay algo aquí que entender. Cuando leemos a la comunión con su Hijo, ¿a qué nos suena? A que tenemos una comunión o sea, de amigo a amigo, ¿no? Una comunión de cuates, en donde la información la compartimos. Entonces él me dice, yo le digo, ¿qué sucede con los amigos? ¿Qué sucede? Me reclama, le digo, me regaña, sí, porque un amigo se puede regañar al otro y decirle sus verdades, y el otro amigo aguanta porque es amigo. Ahora, nosotros tenemos una relación así con Dios, de amigo a amigo. Si dijera aquí que tenemos comunión con su Hijo,
implicaría que es de amigo a amigo, pero aquí no dice eso. Fíjense qué interesante, porque la palabra más común tendría que ser con. Sin embargo, ahí se utiliza la palabra en. Y la palabra en se traduce como en el inglés in. ¿Cuántos saben inglés más o menos? Bueno, a los que saben. ¿Cómo se entiende el in en inglés? Dentro de. Y ese es el mismo sentido de la palabra griega en. Eso quiere decir, somos llamados a la comunión dentro de Cristo, no al igual con Cristo dentro de Él. ¿Qué implica eso? Que estamos para tener comunión, o sea, tener en común todas las cosas. ¿Qué es tener comunión? Tener en común todas las cosas con Él. Eso quiere decir, Él manda y yo obedezco. Él explica, yo asumo. Él me dice cómo son las cosas, yo lo sigo. Esa es la comunión que tenemos con Jesús. No una comunión de yo le reclamo, yo le digo cómo deben ser las cosas. Así nos comportamos a veces los creyentes. Le decimos a Dios cómo deberían hacer las cosas. Le queremos dar clases a Dios. En una relación de igualdad. ¿Qué te pasa? Él es Dios. Fuiste llamado a una comunión en el Hijo. Eso quiere decir, tú dentro de Él. Él es el que manda, Él es el que dirige y tú eres el que sigue. Si tú has entrado y has recibido la gracia salvadora, todos los aspectos de la gracia salvadora de Cristo, ¿sabes qué? Sabes que has entrado a una nueva relación con Dios. ¿Cuál es esa relación? Ven cómo termina el versículo 9. A la comunión en su Hijo Jesucristo, ¿qué? Nuestro Señor. ¿Cómo lo ves ahora? Todos los que han recibido la gracia, ahora han entrado a una nueva relación con Jesús. Lo ven como su Señor. Porque entramos a una comunión en Él, no con Él, en Él. Y eso implica que asumes su señorío sobre tu vida. Los que han recibido gracia entienden esa nueva relación, donde Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Por eso en el Nuevo Testamento leemos en los Hechos, es la palabra favorita, nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos que repetirlo más seguido, ¿no? Tenemos que asumirlo, Él es el Señor. Y los que hemos creído, hemos entrado a esa relación, a esa nueva relación con Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Todas las cosas que deberíamos conocer en relación a la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué hemos aprendido? Versículo 4. Que nos da su gracia, que es un regalo inmerecido. No lo merecemos, no lo podemos comprar. Dios nos lo da gratuitamente. ¿Pero a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. La gracia sola la podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo que sigue. Dios nos enriquece, nos ha enriquecido ya. Somos ricos, ¿en qué? En palabra y en ciencia. Toda la palabra que necesitas para conocer a Dios la tienes. Hemos sido enriquecidos en toda palabra. Ojalá que esto cambie nuestra perspectiva de la Biblia y la amemos más y la estudiemos más, porque esto es riqueza de Dios para nosotros. Siguiente versículo, ¿de qué nos habló? Que nos confirma en el testimonio que el Padre había dado del Cristo para nuestra salvación. Él confirmó ese testimonio como decir, nos lo aplicó. Ese testimonio ahora está en nosotros, es aplicado a nosotros. No nos dejó fuera de la jugada. No llegamos tarde a la repartición de los dones. ¿Pero cuáles dones? De los dones de la salvación. Sustitución, redención, justificación, santificación, adopción, regeneración. Todos esos dones de la salvación están en ti. Los recibiste, todos. No llegaste tarde a la repartición de dones.
¿Qué más? Eso cambió nuestra cosmovisión en relación a la venida de Jesús, porque ahora esperamos su venida con amor, con paciencia, anhelamos su venida, cuando antes podríamos tener miedo por eso. ¿Qué más? Nos confirma hasta el fin irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga por nosotros, nos va a presentar delante del Padre irreprensibles. Siendo pecadores, vamos a ser presentados irreprensibles. Y Dios nos va a decir: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos da seguridad de su naturaleza fidedigna. Fiel es Dios. ¿Y qué más? Nos da acceso a la comunión en Él. ¿Para qué? Para que ahora lo consideremos nuestro Señor. Todo eso hemos aprendido en esta ocasión. Ser responsable con la gracia recibida mientras esperas su venida. ¿Cantamos? Espero tu venida. Tiene que ver.